Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Benvinguts, benvingudes. Som a Camí a l'èxit i al meu costat mi queridísimo Carlos Villarrubia. Aquí estoy dispuesto a decir que sí. Sí, el título de hoy es Digo sí. Sí, porque llevamos tanto tiempo diciendo que no a todo, ¿no? Diciendo que no. Fíjate que incluso en propuestas sociales, en cantidad de historias, en proyectos, no. Hay siempre como un no preventivo, ¿no? Y no tenemos que vivir en el búnker. La vida es a cielo abierto, la vida solea todas las sombras y la vida nos pide que digamos que sí a todo aquello que nuestro metabolismo y nuestro esquema mental pueda de alguna forma digerir sí, porque, claro, con la decir pauta, que ¿no? Sí a todo. Pero aún así dejarse llevar y fluir. Yo que ahora que estoy así como en la última etapa de mi vida o algo así de la vida de la vida que yo pueda conocer. Sí. Pues sí, ahora me permito muchísimas más cosas que seguramente no me permitía antes, porque se van perdiendo toda suerte de complejos, de miedos, de a prioris. Y lo que está claro es que la vida no se puede vivir a priori. La vida no admite guiones a priori. La vida vive con la aventura de cada día, que es como un año nuevo, y con la sorpresa del instante que esa aventura produce. ¿Sabes lo que pensaba yo también? Que este a priori que tú dices, o la expectativa de que algo va a ocurrir, si estás muy pendiente de esa ilusión, incluso de esa esperanza, y eso no ocurre, te caes a plomo. Es que eso yo no creo que sea ilusión. Cuando yo hablo, recuerdo haber dado un seminario en una universidad sobre lo que llamamos la brújula de la ilusión. Sí. Cuando yo hablo de la brújula de la ilusión, no estoy hablando de un guión que espera ser cumplido. Vale, pues, la ilusión es, digamos, una linterna que se mete en el fondo del mar, de las pasiones, y ahí es donde están todos esos agarzos, todos esos bosques de Posidonia oceánica, lo más bello del mundo, pero eso tú tienes que tener esa linterna del conocimiento, de la sabiduría, que es siempre a priori, y luego ya haces balance a posteriori, o mejor que no hagas ningún tipo de balance. yo no haría balance, no, realmente. Porque todo el tiempo que le dedicas a hacer balances, ya hay profesionales del balance, sí, no me voy a meter en ello, no. Pero todo el tiempo que le dedicas al balance, lo pierdes de vivir. Sí, seguro, sin y duda. Vivir es un regalo fantástico de cada día, pero también puede desaparecer en cualquier momento. Pues sí. Con lo cual, en un soplo, puede desaparecer todo aquello que parece que has construido con tanta meticulosidad. Está bien tener constancia, pero constancia en la ilusión, en mantener esa brújula de la ilusión para saber adaptarte, para ser flexible, para eliminar de tu vocabulario el término fracaso, que no existe nunca el fracaso. No existe nunca el fracaso. Para eliminar de tu vocabulario el término tener que remodelarse, tener que adaptarse, tener que cambiar, ¿no? Pero ¿para qué cambiar si tu éxito va a ser tú mismo en total amplitud? Ser tú mismo y no buscar tampoco la aceptación, no tienes por qué ir mendigando la aceptación de los demás. A veces una sonrisa de distancia es una forma casi torera de decir olé por tu valor, por haber crecido, un poco como lobo estepario, y por mantener esa sonrisa a lo largo del tiempo, ¿no? Y porque de alguna forma también les das fe y valor a los demás para poder hacerlo en su propio terreno. No para copiar tu modelo, pero sí para ver que eso es posible. Es posible vivir de otra manera, es posible respirar con aire de libertad y sobre todo no necesitar casi nada de los demás, sino entregarse en la generosidad, en el comportarse con los demás y en el compartir. Dar lo mejor de ti. Y siempre. Hacer ese fuego sagrado de la generosidad que va iluminándolo todo. Es más, cuando alguien intenta hacerte, no daño, pero simplemente diciendo, hasta aquí, tu límite está aquí, cuando tú le respondes con una sonrisa... Yo se lo agradezco. Decía en un poema que bueno, lo interpretó muy bien tanto Marisol Galdón como Silvia Marsó en la presentación de Mi Zona Sensible, hoy en Diablos Rojos en Madrid. Yo había escrito, tuve suerte al tener tan mala suerte, ¿no? Sí. Tuve suerte al tener tan mala suerte, ¿no? Tuve suerte al tener tan mala suerte porque ese no, ese tanto no, me ha convertido en un sí constante, ¿eh?
Sí, sí. O sea, el no del viento contrario me ha convertido en un sí constante. Es decir, caramba, si me dicen tantas veces que no en todos los proyectos y en la vida, si me ponen tantas barreras, será porque soy un sí gigante, ¿no? Claro. O sea, tienen que haberse sumado Justo lo contrario. todas las Sí, puertas sí. del no. Y bueno, y así se ha confirmado, claro. Y así Ahora se ha estás confirmado. en plenitud. Así se ha confirmado haciendo y ramificando con toda esta historia y disfrutando con esa aceptación que no es lo que uno buscaba porque no la necesita, y entonces cuando no la necesitas la gente te la da de forma cariñosa, ¿no? En particular pues todo el mundo de la gente joven, mi vinculación como sabes con la mujer con la que trabajo en muchísimos campos creativos, tanto en las canciones como en el cine, como en la radio, como en la televisión. Siempre, claro, sí, por esa energía del cariño a la que yo pretendo responder de forma educada, elegante, ¿no? Y caballerosa. Por eso las tienes cerca de ti. Como así me han criado, ¿no? Sí, claro, sí. Como Has tenido una como buena diría mi buen amigo familia. Juan, músico, le decía él, si en todo caso, si soy golfo al modo calipso yo, pues soy un golfo tranquilo. Hay que ser un pelín canalla, ¿eh? Sí, te lo piden además. Bueno, no sé quién te lo pide, pero yo creo que está muy bien. Lo piden además en la intimidad. Yo me acuerdo, bueno, he tenido unos catedráticos canallas, porque claro, a mí me cuesta mucho ser canalla. Ay, pues pero ahora todo el mundo dice que lo soy. Digamos, soy canalla, digamos, más peligroso porque no lo parezco, ¿no? Sí, ahí, no lo parezco. Pero bueno, mis buenos catedráticos, Sabina y mi compañía, me adiestraban en la táctica del canalleo, porque es verdad que hay una parte del mundo y del propio universo y de los propios conciertos de sentidos que necesita ser canalla, que ha de jugar a esa picaresca de la canalla siempre que no hagas daño, ¿no? No, y luego ya cuando entras en la escena de la intimidad, realmente, oye, el canalleo te sale de forma improvisada, ¿no? Sí, sale natural. Sí, cuerpo a cuerpo, alma con alma, que no solo cuerpo, sino cuerpo-alma, improvisadamente te encuentras en unos papeles que no hubieras imaginado, ¿no? Hacer o tener, pero que son súper divertidos y son, como yo les llamo, un enjuague del inconsciente, que es fantástico. Todo ese mundo es muy fantástico porque es un enjuague del inconsciente y ese ser o papel social queda lavado, queda limpiado, como en un tren de lavado de esos de coches, ¿no? Uh-huh. Y de repente te levantas flotando en el aire, ¿no? Flotando en esa ciudad universal donde todos son globitos. En ese sí maravilloso, ¿no? Ese maravilloso. La vida te pide que le digas que sí cada día. Claro, que le pidas que sí, pero ya te digo, no como un ejercicio de comprobación, como algo que has solicitado antes, sino que le digas que sí a las propuestas. A lo que llega. No es nunca una dictadora, la vida nunca creció como dictadora, la vida te ofrece varios. O sea, te ofrece como una amplia floristería, claveles, azucenas, violetas, geranios, todo lo que quieras ofrecer. Tú eres el que tienes que elegir, pero dentro de ese abanico que te ofrece la vida, evidentemente, no ir más allá, no ser tan soberbio, porque el mundo no lo vamos a inventar. Si lo creamos, los que nos dedicamos a crear, de alguna forma es porque la naturaleza nos va mandando mensajes para que nosotros lo codifiquemos, ¿no? Como se diría en el lenguaje moderno. Por eso te aparece. Yo ayer estaba en una grabación y me dijo, bueno, vamos a poner el nombre a un proyecto de un programa que vamos a hacer. Y aquello que has dicho, digo, ¿pero qué he dicho? Hemos tenido que volver a coger la grabación para saberlo. ¿Por qué? Porque en el calor de la conversación se ha iluminado la idea, el fogonazo de la idea, que es tanto mía como de la naturaleza que me lo ha brindado. Y por eso no está en mi archivo. No, o sea, está en el archivo de la naturaleza. Claro. O sea, yo tengo que volver a coger ese código, porque si fuera mío, me daría un poder innecesario. Lo más bonito de la creación es que es una autoridad compartida, de tal manera que entonces cuando tú haces la creación sirves de puente para lo que serían los demás cuando te piden consejo o te piden de alguna forma una luz para esa noche oscura que todo el mundo tenemos. Y esa fuerza te la da la naturaleza, porque tú sirves un poco de emisario, de embajador. Mi alegría no se basa en las circunstancias objetivas, porque si no me estaría dando contra el muro de las lamentaciones por todo lo difícil que ha sido y sigue siendo. Mi alegría viene porque de alguna forma han decidido allí por los cielos siderales, ¿no?, que yo tengo que ser un cónsul de la alegría, por lo menos en la zona mediterránea y en mis viajes por todo largo y ancho de este mundo, como diría el capitán Tan de los chiripitifláuticos, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que donde tú te mueves, como das lo mejor de ti siempre, sin esperar nada a cambio, realmente ese amor incondicional
la gente está pendiente de que Carlos llegue. Carlos es importante, no porque tú te lo creas, sino No, bueno, porque... eso sí que es importante porque, vamos a ver, si es verdad que la gente en momentos, apareces en momentos de transición en la gente, en la vida, sí. y muchas veces es verdad que hago como de actor, o sea, por ejemplo, finjo en el buen sentido una dedicación o un amor con alguien porque lo necesita en ese momento, aunque sé que no se va a consumar, pero necesita ese bilón de oxígeno para poder reafirmarse, siendo verdad, ¿no? Siendo verdad, pero no tiene como objetivo ser consumado, sí tiene como objetivo inyectar esa vacuna de la alegría y de la vivencia y del volver a reconectar con la vida y de volver a decir que sí. La vida solo existe en el camino espiritual. Por eso la gente busca los caminos de Santiago, los caminos iniciáticos, otros se suben a donde el lama. Digo, no hace falta ir al lama, macho. Con que vayas a hacer el camino de Santiago o tu camino interior, ya hace falta ni vestirse de Buda, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Sí. Pero fundamentalmente necesitas un recorrido. Para encontrarte necesitas caminar, ¿no? Necesitas hacer camino, de algún modo. Y solo te encuentras cuando te buscas en otro que vive dentro de ti. ¿Por qué caminas hacia otro sitio? Porque estás buscando a otro que has perdido. Hay como un hermano gemelo o una hermana gemela ahí, no que está dentro de ti, sí. Que es digamos el doble anímico, como yo le digo, el doble anímico. Le podía ser tu ángel de la guarda, en otra clave. Ese doble anímico, obsesionado por el presente, por todo lo que nos ocurre, por los objetivos más inmediatos, lo hemos olvidado. Y entonces a veces necesitamos esa transición, que puede ser un viaje a no sé dónde, un camino espiritual, un retiro, cada uno lo que sea. Entonces aparecen los administradores, ¿no? Todos estos que quieren venderte el camino. Digo, no lo necesita usted ni como coach, ni como ilustrativo, ni como padrino. No lo necesita usted para nada. Déjeme libre el camino, que yo sabré caminar, yo sabré crear las ampollas de mis pies, yo sabré caerme, levantarme, porque descubriré que en eso está el camino, porque en el recorrido, en aquella aldea que voy a buscar, en aquel paisaje, estoy yo. Estoy yo que voy a buscarme, ¿no? Estoy yo que voy a buscarme. Sí, sí. Y por eso nunca te sientes sola, a pesar de parecerlo muchas veces, o de estar... La soledad es que es imposible. Yo tampoco nunca me siento sola. Es que es imposible, además yo creo que la soledad es imposible, ya neurológicamente imposible. Sí. Porque está la mente contigo porque siempre. El hombre moderno, y además, fíjate, la inteligencia artificial, que vamos a decir, todo este jaleo que hay ahora, sí. Nosotros somos muchísimos seres, O sea, tú te puedes encontrar hablando contigo mismo, pero y no hace falta ir al doctor Vallejo Nájera ni ningún sitio, que es muy bueno, por cierto, o a Rojas, que son muy buenos y escriben además muy bien, pero que no hace falta porque no estás loco. Estás simplemente desarrollando, ampliando todo ese contacto con toda la gente con la que vives, que eres tú. Bueno, siempre pongo los ejemplos de escritores que al principio lo vieron eso como un problema personal, como fue Fernando Pessoa, que llegó casi a enloquecer, pero luego con el tiempo que tuvimos el ejemplo de Manolo Vázquez Montalbán, que tenía 15 seudónimos. 15 seudónimos, uno para escribir de fútbol, el otro para escribir de novela policíaca, el otro para tal. Y él se metía en cada papel con el nombre diferente. Sí, un nombre diferente, sí. Había, bueno, sí. Si quieres hacer hemeroteca, los que hemos estudiado periodismo lo estudiamos, y luego yo lo he podido tratar muchas veces y entrevistarlo en la época del Viejo Topo y de Cuadernos. Él se hacía casi entera la revista Triunfo, casi entera. O sea, cogías artículo de política internacional, artículo de fútbol, artículo de tal, cada uno con Luis Dávila, Manolo Vázquez, no sé qué se llamaba, de infinitas maneras, ¿no? Así lo hizo también Gonzalo Suárez, realizador de cine, sí. Que cuando escribía de fútbol o de boxeo, aquí en la época así de la Barcelona más canalla, pues también se ponía Martín Girard y se ponía otros ejemplos. Eso que llamamos siempre, que hemos puesto seudónimo, sí. No es a veces para esconderse, sino para dar voz, para dar vida a ese otro a esos otros seres que están viviendo en ti, sí, que son los que viven. Por eso la soledad es imposible. Yo creo que la gente enloquece. Pues cuando habla del retiro místico, pues yo no creo nada en todo el mundo del budismo y toda esta historia, ¿no? Es decir, estamos siempre acompañados. El verdadero misticismo no es aislarse. Es decir, cuando tú te escuchas interiormente, escuchas a infinitos seres que viven dentro de ti. Sí, todos los seres
a los que has pertenecido como rama familiar están viviendo en ti, y los que vendrán también seguramente están viviendo en ti en expectativa genética. Lo que podríamos llamar expectativa genética, que dirían los tecnos. Los que van detrás de ti. Oye, me gusta ese título, ahora me lo apuntaré. Apunta. Si no damos marcha atrás. Parece de mi amigo Nacho Cano, expectativa genética. Entonces, bueno, eso formaría un poco toda la fuerza, toda la capacidad para poder hacer miles de cosas, ¿no? Y no sentirse solo. Por eso muchas veces la gente enloquece intentando buscar la soledad. Dice, me retiraré a un sitio. No. Cuando tú te retiras, resulta que aparecen muchos más seres a acompañarte. Vale, genial. Vamos a ver. Sí es cierto que a veces, por lo que sea, tú ya no te sientes ubicado en esta vida. Y hay un momento donde tu programa vital sufre un apagón, ¿no? Bueno, entonces es verdad que entonces si no es aquellos otros seres son los que se llama en la vida espiritual esos mensajeros que te vienen a buscar para trasladarte a la otra zona, ¿no? Sí. En una reciente serie, hablaba yo con los guionistas de una reciente serie de mucho éxito en televisión, en prime time, que hablaban de la pasarela, ¿no? De lo que estaba vivo y lo que estaba muerto, pues es el concepto de pasarela. Si tú estás con alguien que está a punto de agonizar y todavía tiene sus visiones, te dirá cosas parecidas. Oye, y aquella gente que vino a casa ayer, aquella gente que vino a casa, siempre te está hablando de una serie de gente que está flotando, son como los enviados, los emisarios, cuando ya la persona en parte ha decidido que ya no quiere vivir, no porque se suicide, sino porque considera que su programa vital está agotado. O lo siente, que además está llegando el momento. Sí, entonces más que esa nada, ayuda se produce. Eso lo he visto yo en personas cercanas que lo han vivido, ¿no? Han vivido esa transición, y de alguna manera, cuando la depresión es profunda y raya con la autodestrucción, a veces hay como un fenómeno poltergeist de falsos emisarios. Sí, eso es el problema, de falsos emisarios, caso a esos. de falsos emisarios que no son los que te vienen a buscar, sino los que te vienen a rematar con la daga, ¿no? Es decir, mientras tú tienes conciencia de una cierta depresión, tú estás vivo. Cuando se apaga tu programa vital es cuando no tienes conciencia de la depresión. Fíjate que la muerte aparece de improviso, de repente. Y es cuando tú no estás conectado, cuando tú no tienes señal de alerta, cuando has apagado el piloto, cuando no has puesto la lucecita roja que has de tener siempre en la vida. O sea, tú has de vivir confiado, pero siempre alerta, con la alerta vital, con la alerta de la voluntad de estar vivo, que es lo que hace que en un momento determinado aquella baldosa que está tapando una tapa de claveguera, de alcantarilla de estas que está peligrosa, pues caer, de repente pisas y te avisa de que, pero tú tienes la señal de alerta porque tú quieres seguir viviendo, porque tú tienes un programa vital todavía por descubrir, y eso es importante tenerlo activado. Por eso siempre hay que tener motivaciones. No jubilarse de la vida nunca. Técnicamente te puedes jubilar, pero de jubilarse de la vida nunca. Siempre estar incorporado a actividades, siempre estar despertando esas neuronas que están creciendo cada día en nuestro cerebro. Muchísimas, como ha demostrado la neurología, es decir, ahora mismo hasta el infinito, hasta aunque estés en una silla de ruedas o tirado que no puedas casi moverte, tu cerebro todavía desarrolla más capacidad creativa, y aquello que no puedas hacer físicamente lo puedes delegar a los demás, puedes dirigirlo, puedes coordinarlo, puedes influirlo y puedes sembrarlo, ¿no? Sí. Y por eso siempre es esa agarradera del sí, ¿no? Sí, señor, sí, me encanta. Te he convencido. No, sí, pero además fíjate cómo lo has ido conduciendo, que hemos llegado a la muerte. Claro. Vamos a ver, la muerte no hay que tener temas tabú. Sí, el sí más profundo de la vida consiste en el diálogo continuo con la muerte. Fíjate que hay la transición del día a la noche, la transición de la alegría a la tristeza, la transición del éxito, del concepto de éxito al fracaso y del fracaso al éxito. Todo es en un momento, ¿no? Todo es como un penalti en una prórroga que no se sabe si de repente pegan el palo, que si entra, que si no entra, que si luego hay que repetirlo, etcétera, todo ese tipo de historia, toda esa incertidumbre. En esa incertidumbre no deja de ser una transición hacia la afirmación de la vida, pero pasa por tener siempre presente la película de la muerte. El ángel de la muerte es otro ángel en paralelo,
que no nos persigue, es un ángel que nos protege. La muerte no está deseando llevarnos al terreno de la muerte, no está deseando llevarnos al terreno de la muerte. La muerte nos está esperando como un hotel final, como un hotel de transición, pero nos está esperando como hemos dicho alguna vez en la fabulosa obra teatral de Alejandro Casona, La Dama del Alba, ¿no? Nos está esperando que nosotros sigamos confirmándonos en la vida y nos dice, bueno, vale, de acuerdo, ¿quieres seguir viviendo? No viviendo por ti. Siempre estarás vivo mientras tengas que vivir por algo o por alguien. Sí. La vida te mantendrá vivo, ¿eh? Sí, cuidado, sí. La vida te mantendrá vivo la muerte, que es la otra cara de la vida, el envés, es decir, no te mantiene tanto la vida, que es automática, sino la muerte. La muerte porque te dice, hey, este o esta tiene que hacer algo, pero tiene que hacer algo porque es capaz de morir en sí mismo, de vivir esa muerte. Claro, eso es importante también. Tú tienes que saber morir muchas veces dentro de tu propia vida. Muchísimas. Si no sabes morir dentro de tu propia vida, no evolucionas. Y luego no cargar con los muertos. ¿Has contado las veces que has muerto en la vida? Bastantes veces, y técnicamente varias, porque 2 veces estuve en coma. No, pero muertes que no son precisamente de hospital. Sí, hace poco una también, sí, hace muy poquito por Yo he contado 15. Por un problema legal que me vino encima y que me dejó así un poco tumbado porque no tenía nada que ver, ¿no? Y incluso intenté un poco que iba a hacer un cambio de vida, pero bueno, no, me ha reafirmado, me ha revitalizado, ¿no? O sea, porque he enterrado esa experiencia. Y luego además también en lo que es, bueno, la relación amorosa, todo eso, también ha habido un Carlos Villarrubia que ha muerto, o sea, ahora hay un Carlos Villarrubia más activo, más de tomar iniciativa, etcétera. Entonces también va un poco en relación con la vida. Este que hay ahora viene de los muertos que ha tenido antes, ¿no? Sí, por supuesto, si no, viene de los muertos que ha tenido antes. Pero sobre todo lo más sí. importante, aparte de morir muchas veces para volver a nacer, es no cargar con muchos muertos que salen alrededor, con muchos zombies, ¿no? Almas tóxicas, almas llenas de aparente dulzura, con un pintalabios fantástico, con un cheque que viene a buscarte, pero que lo que realmente te engulle en una especie de huracán extraño, ¿no? En el que tú crees que puede ser el centro de una redención y en el fondo eres la víctima de un naufragio, ¿no? Pues sí. Porque en realidad te está engullendo, te está tragando hacia el centro de una tierra. Pero fíjate, en la vida al final, cuando tú eres capaz de percibir eso, es cuando te sientes que ha valido la pena haber muerto tantas veces. Sí, siempre, incluso ¿sabes? Técnicamente. Yo recuerdo las 2 que me ayudó la vida de alguna forma, porque me mantuvo vivo tanto con el grupo guerrillero en Perú, que estuvieron a punto de matarme, como en el accidente de tráfico que tuve. Sí. Las 2 muertes sí, a los pocos meses sí noté un cambio sideral, absolutamente sideral, ¿no? Claro. Porque en las 2 veces era altamente improbable que me hubiera salvado. O sea, objetivamente era un 1%, porque el accidente de coche fue en la puerta donde yo iba, a 100 y pico kilómetros por hora que iba el bichejo que se estrelló, y el segundo, el culatazo que me metieron en la plena sierra de Santiago de Chuco, y ya me iban a apuntar para rematarme. Hasta que apareció, en este caso, un ángel que era un misionero que estaba en contacto con ellos, un misionero en Granada, y lo paró. No, que esto no es tal, porque me confundieron con un policía, con un policía estatal, ¿no? Pero me iban a matar, o sea, de tal manera que el culatazo que yo recibí, no sentí nada hasta que me desperté, por supuesto, hasta que luego ya me contaron la película con todos los que había de esta historia. Pero todo ese tipo de experiencias sí te hacen luego crecer, te hacen luego desarrollarte y enterrar ese muerto. Que siempre viene de una timidez delegada extraña que tienes que acabar de morirle, porque si no, al cabo del tiempo va a llegar que ya te ceden el asiento en el metro y te dice, oye... Eso ocurre, Carlos, no me digas que no. Sí, hombre, a mí sí ocurre y estoy encantado. Y además se lo he preguntado a veces, y cuando va a decir, dice, sí, no lo hacemos tanto por la edad,
que también, sino lo hacemos por, digamos, lo que usted parece representar. Digo, a mí me gusta, Bueno, pero lo hace gente joven, ¿eh? A mí me encanta envejecer, ¿eh? Estoy encantado por envejecer. Es que tampoco te queda otra. ¿Cómo vas a ponerte? Nunca me he sentido tan cuidado y tan querido como ahora, ¿no? Sí. Y nunca me he visto tan útil, de alguna forma, para los demás como ahora. Así que yo estoy encantado que me llamen. Yo mismo me llamo viejo. I'm old, ¿eh? Yo mismo me llamo viejo, Sí. En el sentido ese del viejo del country, ¿no? Del que cuenta las historias. Y bueno, pues encantado, porque como me decía la directora de una de estas emisoras modernas por internet, que en la que hago un programa, me decía, me he levantado este sábado y voy a llamar a Papá Carlos, ¿no? Papá Carlos. Papá Carlos. Sí, es un sitio que hago pruebas ya por venir. Y bueno, y entonces te das cuenta de un poco esa autoridad que dan los años, ese punto de referencia donde ellos, muy sabios todos, muy preparados y muy... Se acercan a ti por eso, por tu sabiduría. Y buscan un poco ese equilibrio, y yo encantado de la vida, ¿no? Tú encantado, sí, de darte. Mientras me llaman Papá Carlos, siempre es un modo cariñoso, siempre se puede transicionarlo. Bueno, ves, canallito. Siempre se puede transicionar. Bueno, eso es fantástico, porque de alguna forma abres el paraguas de la cordialidad, el paraguas de la afectividad, que es lo más bonito del mundo. Lo que te deja seguir viviendo diciendo sí a la vida, Sí. Un sí a Carlos Villarrubia. Gracias por estar eso está conmigo. bien, parece campaña electoral, ¿eh? No, pero nosotros tenemos un resultado muy Nosotros auténtico. Tenemos el escaño garantizado. Ay. Venga, gracias por Muchísimas todo. gracias. Feliz verano, Carlos. Igualmente. Un abrazo Un fuerte. abrazo. Bueno. Hasta pronto. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.